En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 17 de abril del año 2023, lunes segundo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada nos dice: Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo, Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 2 y el responsorio nos dice: dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue a ver de noche a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él? Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te hayan dicho: tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe a dónde va no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Bien, ya estamos en la segunda semana de Pascua. Las señales siguen siendo fuertes. Toda la semana pasada estuvimos oyendo cómo el Señor, en su misericordia, se les aparecía a uno y a otro y a otro. El día de ayer, en la lectura del domingo de la misericordia, vemos cómo el Señor, en ese acto de piedad, en ese acto de misericordia, tiene otra vez el sentido de decirles: la paz esté con ustedes. Y todavía, después de que Tomás lo negara, después de que los mismos apóstoles lo negaran,
el Señor se le vuelve a aparecer y le dice: ven, estas son las señales que tú pedías. Pon tu dedo, pon tu mano en estas señales que tú buscabas. Esa es la misericordia del Señor. El Señor, a pesar de que nosotros somos duros de corazón, somos duros de entendimiento, el Señor siempre llega con esa tranquilidad y dice: la paz esté con ustedes. ¿Qué nos dicen las lecturas de hoy? La lectura de hoy en el Evangelio de Juan tiene esta plática con este maestro de la ley, con Nicodemo. Nicodemo no podía entender cómo era posible que se renaciera de nuevo. Y yo creo que Nicodemo nosotros también nos reflejamos, porque cuando oímos de renacer, cuando oímos de volver a ser, cuando oímos de ser otra persona, no tenemos el sentido, no encontramos la idea. Jesús se lo pone muy claro. Jesús le habla en sus términos. Él, que era maestro, venido de la ley, maestro principal de los judíos, le da las dos señales muy sencillas. Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no entra en el reino de Dios. ¿Qué es lo que significa esto para Nicodemo? El renacer del agua significa ese bautizo, esa conversión, ese dejar lo anterior y abrazarse de la misericordia del Padre, en el sentido de que se perdonen los pecados y ver si así el Señor nos renueva. Y luego habla del Espíritu, el Espíritu de Dios, el que renace del Espíritu de Dios. Aquel que recibe el Espíritu del Padre es el que va a hablar como el Padre, el que va a sentir como el Padre y va a actuar como el Padre se lo indica. ¿Qué está diciendo aquí Jesús y qué le está diciendo a Nicodemo? Conviértete y acepta el Espíritu de Dios. Ábrete al Espíritu de Dios, porque si no naces de lo alto, entonces eres carne, porque la carne engendra carne, el Espíritu engendra un espíritu. Eso es lo que le está diciendo a Nicodemo, y eso es con lo que vamos a empezar a trabajar y a lidiar en esta segunda semana. ¿Cómo debemos nosotros convertirnos después de que Jesús se apareció? Después de que el día de ayer con su misericordia nos dice: no hay problema que sean duros, aquí están las señales, pero crean para que puedan así ser verdaderos discípulos del Mesías. En la primera lectura vemos cómo Pedro y Juan, después de ser apresados, después de ser advertidos, después de decirles: no queremos que vuelvan a pronunciar la palabra resurrección, ni tampoco que prediquen el nombre del Nazareno, del crucificado, él viene y hace una oración. Y empieza así como el Padre nuestro que estás en el cielo. Esa es la oración que Jesús nos dejó. Y ellos empiezan: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Empiezan alabando al Señor. Y luego, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, viste cómo las naciones se amotinaban. Y hacen una reflexión sobre lo que estaba pasando. Por eso al final dice: extiende tu mano. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con valentía. Esa es la petición del grupo. Esa es la petición de Pedro, Juan y los discípulos. Danos, Señor, y concédenos anunciar tu palabra con valentía. Y por último, ¿qué es lo que les dice? Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Fíjense bien lo que pide. Primero piden fortaleza para anunciar la palabra y luego piden aquellas señales que hacía Jesús, las curaciones, las señales y prodigios, todo en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos,
en esta segunda semana de Pascua estamos llamados, como ya dije hace un momento, a estar renovados, estar renacientes en el espíritu del resucitado. Pedir al Señor valentía para su palabra. Pedir al Señor renacer otra vez del espíritu y volver a ser, como todos los días, renacer del agua, para que el Señor nos conceda esa fortaleza de corazón y poder ser siervos de su santo que es Jesús. La oración colecta, hoy lunes 17 de abril del año 2022, lunes segundo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador celestial por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.